La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:16 p.m. Regresamos a Matices. Soy el doctor Rodolfo Hernández, precandidato presidencial del Partido Republicano Social Cristiano. Nos acompaña, igual que don Roberto Suñol, miembro del comité ejecutivo de ese partido. Doctor Hernández, bienvenido a Matices. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias a don Randall y pues el periodo que nos acompañó también Febe por recibirme en el programa, un programa escuchado. Yo también soy asiduo oyente del programa, de los dos programas en que participan, ¿verdad? De noticias y de Matices. El de noticias porque me queda muy cómodo, ¿verdad? Puedo ir uno manejando y lo voy escuchando y Matices. Muchísimas gracias y muchas gracias a los que van a participar también en el programa a través de la sintonía y a través de las redes. Y muchas gracias a don Roberto Suñol que me acompaña. Roberto. Sí. Don Roberto, bienvenido, miembro del comité ejecutivo del Partido Republicano Social Cristiano. Don Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias al programa, a Matices, que como señala el doctor es un programa con una alta e importante audiencia nacional. Y de seguido aprovecho la oportunidad, ya que empezamos, para extenderle una calurosa felicitación, que lo hacemos en nombre de ambos, a usted y a Febe, por la maratónica tarea que cumplieron con la reciente jornada electoral, en donde se propusieron la entrevista y la mesa redonda, el debate y la discusión entre candidatos a alcaldes de la totalidad de los cantones sometidos a ese rigor, digámoslo así, electoral reciente, porque permitió a todos los costarricenses que tuviéramos una noción clara de qué se debatía en cada rincón del país respecto de esta elección, y ustedes cumplieron la meta que algunos estimaban como imposible, pero que lo lograron. De manera que vaya la calurosa felicitación de nosotros por esa tarea. Gracias, don Roberto. Sí, lo veíamos inclusive nosotros como imposible, todo el equipo de Noticia Monumental, que se puso la camiseta y sacó los 82 debates. Hubo uno de presidentes de partidos políticos. Bueno, vamos al tema de fondo. Voy a intentar dividir la entrevista en dos partes, don Rodolfo. Una en donde hablemos sobre su decisión de optar nuevamente por la presidencia de la República, su visión política, las decisiones de los últimos años, y una segunda parte donde hablaremos sobre su visión país. Así es que vamos a empezar por lo primero, por supuesto. ¿Qué lo hace volver a optar? Bueno, todavía no están las inscripciones, pero volver a adelantar que va a participar como precandidato presidencial 2018. Sí, yo no he nunca ocultado mi deseo de inscribir mi precandidatura en el momento en que el partido ya dé las fechas. Eso no lo oculto, y no lo oculto porque me parece que yo puedo ayudar al país. El país está exigiendo gente nueva, y aunque por edad no soy muy nuevo, en política soy nuevo, pero tengo experiencia en la administración pública, como director del hospital, como participante activo, también en la Asamblea Legislativa con algunas leyes y con programas de proyección social. Pero además siento que el conocimiento de la administración pública me va a ayudar, porque soy administrador. No solo fui el director del Hospital Nacional de Niños durante 14 años, trabajé con la Caja Costarricense prácticamente 40 años, sino siento que el trabajo que hice desde el punto de vista administrativo fue un trabajo que lo hice bien, que lo hice con dedicación y con mucha responsabilidad y honorabilidad. Nunca he sido cuestionado de mis actividades, nunca he sido acusado de ninguna sospecha o anormalidad en el desempeño de la función pública, ni mucho menos como ciudadano ni como médico. Conozco bien la administración pública, conozco las actividades que hay que desarrollar para tener más, por lo menos mejor eficiencia y eficacia
en proyectos de desarrollo que eventualmente el gobierno ayuden a la mayoría de los costarricenses. Cuando salí del primer tiempo político, un tiempo de 7 meses, yo dije que se había ido la ilusión, pero nunca he dicho que yo he perdido el propósito de vida. Y mi propósito de vida es servir, no servirme. Mi propósito de vida es ayudar, y siempre desde el lugar donde he estado he procurado ayudar de la mejor forma que pueda. Eso me hizo seguir adelante. No es que regresé, es que yo nunca me fui republicano. Yo soy republicano por muchos años, y el republicano también por muchos años integró, formó parte de algunas alianzas y coaliciones. Lo que ocurrió es que salimos de nuevo como republicanos y nos vinimos un buen número de republicanos para seguir nuestro propósito de vida. Doctora, hablemos de ese primer tiempo de su vida política, como usted lo denominó. No terminó los 45 minutos, se salió de la cancha antes, y es parte de la visión que algunos tienen de usted, de los 20 comentarios que hay en Twitter más o menos desde que comenzamos el programa. Más de la mitad se refieren a su renuncia, regreso y renuncia a la candidatura presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, y hay inclusive algunos que lo toman como chota, doctor. ¿Qué le parece a usted? ¿Lo perseguirá esa decisión? Bueno, uno toma decisiones siempre. Algunas decisiones le agradan a algunas personas, a otras les molesta, y a otras pues lo utilizan como muletilla para mantener intereses muy propios. Casi que puedo adivinar quiénes están ahí, porque son los mismos 25 personas que envían comentarios intermitentemente, y que los envían escudados por las redes, porque, bueno, para todos es una realidad que las redes permiten a veces hacer preguntas, perfecto, bien recibidos, pero a veces permiten hacer comentarios o preguntas de un tono muy especial, tal vez como una de las que usted dice, que está con chotas, escudados en la distancia, que les ha dado un instrumento, un arma impersonal de hacerse sentir. Bueno, si ese es un momento de gloria, que sea su momento de gloria, hacer comentarios incorrectos y chotas. Pero vamos a empezar por decirles que en mi participación y mi salida, mi renuncia al partido anterior, está rodeada de mentiras creadas por el mismo partido y por gente que debe estar ahora en este momento en las redes. Y les digo mentiras porque no son equivocaciones. Cuando uno explica muchas veces lo que ocurre, porque no es la primera vez que me hacen las preguntas, y tengo que decirle, Randall, que a mí no me molesta que me pregunten. Me parece que todo ser humano puede preguntar y tiene el derecho de preguntar, y el que le preguntan tiene el deber de responder. Pero vamos a empezar con la serie de mentiras que se siguen escuchando. La primera de las mentiras que usted me comentaba, y usted me puede decir ahora si hay algunos otros comentarios, es que dicen se fue, vino y se fue, ¿verdad? Porque yo recuerdo, ¿verdad? Esos comentarios. Y he hecho varios retos públicos para que esas personas que siguen participando me traigan. Este programa dura 1 hora, ¿verdad? 1 hora y media. Sí. Nos queda 1 hora. Nos queda 1 hora. Que vengan y me traigan los documentos de que yo regresé, porque mi renuncia fue una sola vez. La primera vez que trascendió mediáticamente. Esa fue la única vez que renuncié. Yo no renuncié 2 veces como esta gente que lo único que hace es chota, pero yo no me preocupo por las chotas.
Si usted ve cuál es una de las definiciones de los choteadores, es que es un tonto que se cree gracioso. Entonces, no me preocupa mucho, que hagan las chotas que quieran. Solo me fui una vez y nadie puede demostrarme y nunca podrá demostrarme que renuncié 2 veces, como ellos dicen, porque para renunciar hay que regresar y reintegrarse en una actividad. Así es, ¿verdad? Por definición, es 2 veces. Renunciar y volver a renunciar ya tiene implícito que me fui, regresé, participé y me volví a ir. Si ustedes ven la secuencia es de 3 días entre una y otra, o 4 días entre una y otra. ¿Por qué? Presenté la renuncia y les voy a decir por qué presenté la renuncia. Y una vez más se lo voy a decir a los costarricenses que me están escuchando. Porque... Doctor, aclaremos el primer punto y después nos explica lo de la renuncia. Vemos esa. Devolvámonos un momento a esa fecha. Por supuesto que Noticia Monumental tiene una cobertura enorme de esa campaña electoral y nos sorprendió a todos cuando usted renuncia. Claro. ¿Verdad? No recuerdo si fue al día siguiente o a los 2 días que se concentra un montón de gente fuera de su casa. Un día después se concentra un montón de gente fuera de su casa y ahí es donde tal vez se da este manejo de información en el sentido de que usted regresa solicitado por sus seguidores. Sí, lo recuerdo en forma vívida porque yo tengo buena memoria en general, ¿verdad? Segundo, que eso fue un momento muy importante y también traumático de mi vida. Entonces, yo presento la renuncia un día y al día siguiente tengo la agradable sorpresa de tener frente a la calle, frente a mi casa, en la calle, dicen que alrededor de 2,000 personas pidiéndome que regresara. Después de mucha insistencia, yo salí y les dije que regresaba, que necesitaba una semana de tiempo hasta que algunas condiciones que había solicitado se dieran. La gente empezó a gritar, no, que regrese de inmediato, que regrese de inmediato. Hasta recuerdo uno de los que tenía que ver con mi decisión, que estaba ahí asusando a la gente, que regrese de inmediato, qué dicha, ya regresó, decían. Ahí empieza esta cosa. Y tengo testigos, porque aquí está don Roberto Suñol y también otra gente que lo recuerda, estoy seguro que vividamente. Yo dije, no. Al final les dije, llego el martes, si se cumplen las cosas, regreso y hablamos. No nombré, ya lo tenía un comité negociador que estaba negociando algunas cosas, en donde estaba don Roberto Suñol, José Pablo Sánchez, Humberto Piedra, Jorge Vargas, Víctor Hugo Vargas, básicamente ellos, y empezaron desde ese momento a negociar, y en lugar de ir mejorando las cosas se iban empeorando y yo no regresé. Ellos sí lo manejan de esa forma, algunos, y tratan de engañar a la gente, pero bueno, si les gusta el engaño. El comité ejecutivo de ese momento, porque el problema vamos a centralizarlo en el comité ejecutivo de ese partido y alguna gente que posiblemente está en las redes en este momento. Y así arranca de atrás, como recordamos. Sí. Y vamos a ver. No sé si eso es suficiente para explicar que fue una sola. Sí, nada más que nos preguntan, me parece una pregunta completamente pertinente, si una de las condiciones era que renunciaran los 8 aspirantes a diputados en ese momento del Partido Unidad Social Cristiana. No, yo, los 8 jamás. Bueno, no habían 8, habían más. Digamos, había más. Habían todos, los que se han postulado 57. Pero usted se molestaba, le pregunto, ¿usted se molestaba porque habían sido escogidos no por usted? No, yo cuando entré
sabía en las condiciones en que estaba. Los costarricenses recordarán que mi decisión fue un 13 de marzo del 2013. Ya estaba todo listo. Estaban ya los diputados, estaba todo arreglado. Lo único que faltaba era escoger un candidato a la presidencia, y acepté entrar en esas condiciones. Y por eso en mi discurso de presentación el envío para que está claro, porque yo no lo disimulé. No empecé a hablar en negativo, porque no es bueno hablar en negativo, hablé en positivo y dije, vengo a cumplir tres cosas. Primero, ganar la convención. Segundo, unir al partido. Tercero, ganar las elecciones. Y ese era, y posiblemente lo hubiera logrado, porque no creo que en Costa Rica se ha dado una situación en donde un candidato, y se lo voy a poner así, un candidato que podía ganar, prefirió la congruencia con sus propios valores que la presidencia de la República. Porque yo hubiera tenido que negociar y hacerme la vista gorda de algunas cosas que riñen con mis valores. Riñen con mis valores. Me parece que ningún puesto, la presidencia o ningún puesto en Costa Rica puede negociarse alterando los valores. Porque esto no venía de ahí, venía de antes. Y vamos a, en una forma muy rápida, porque me pasaría aquí días hablando de eso y la documentación que hemos guardado. Lo primero, cuando se propone mi nombre, empiezan en las redes, probablemente esos 25 que le mencionaba, eran los mismos, diciendo que, primero, que no tenía capacidad. No sé cómo lo valoran, ¿verdad? Debe ser que son clarividentes, súper poderosos, con coeficientes de inteligencias altísimos y saben de todo. Y como vieron que no era así, porque yo tengo un currículum bastante bueno, no solo en el campo de la medicina, sino en el campo administrativo, y mi función en el hospital culmina con algo que a mí me llena de una alegría y una satisfacción enorme. En octubre del 2014, el CIES, que es el Centro Interamericano de la Seguridad Social, escoge al Hospital de Niños como el caso de éxito administrativo y médico de la última década. Y yo fui a esa celebración y me pidieron que presentara ese modelo tan exitoso que se desarrolló en el Hospital de Niños, fruto de un equipo de trabajo con excelencia, con pasión, con dedicación, con entrega, con integridad. Bueno, entonces pasó y empezaron a decir que jamás, que tenían evidencia de que yo venía de otro partido. No, yo no era el Rodolfo que venía de otro partido. Yo siempre he estado en republicano, y donde he estado el republicano está Rodolfo Hernández Gómez. Era otro Rodolfo. La alegoría es a Rodolfo Pisa. Por supuesto. Y yo no estuve en lo libertario, yo no estuve en otro partido y de pronto regreso. No, yo he sido de una sola línea y se llama la línea del Partido Republicano. Bueno, y como vieron que era esa cosa, también era otra de las grandes mentiras, y entonces dijeron que no, que es que posiblemente mi comportamiento en la vida no era el correcto, y entonces se lo voy a decir con nombres. Cuando uno tiene la razón puede demostrarlo. El señor Muñoz, que ocupa ahora la presidencia, Pedro Muñoz, se fue a la Defensoría de los Habitantes a buscar si ahí había alguna denuncia de acoso sexual o acoso laboral que alguien hubiera interpuesto contra mi persona, porque ya en una de las redes andaban diciendo que yo tenía una acusación de algún tipo de acoso, y tampoco lo pudo demostrar. Por eso es que desde ese momento, ese señor nunca lo he visto. El único día que lo vi, que fue en una asamblea, estaba frío y yo fui a saludarlo como un ser humano y lo encontré temblando. No sé si es que hay cosas que yo no me he enterado, pero qué grave, ¿verdad? Que alguien a espaldas de la gente ande buscando con esa bajeza. Pero está bien, yo decía, Costa Rica, el partido y Costa Rica vale la pena.
Bueno, pero siguió y gané la convención. La gané el 19 de mayo del 2013 por garroteada. No la gané por un porcentaje 80-20 era la 84-16. Entonces, ¿cuál fue lo siguiente? Y aquí Roberto les puede contar. Desconocerme. Desconocieron, dijeron que había habido fraude electoral y nombraron a 2 personas. Una de las personas era la hermana de don Rodolfo Pisa y otra señora, creo que de apellido Lan, y empezaron a buscar y ellos mismos fueron los que dijeron, parémoslo aquí, porque cuando se encontraba alguna cosa que no era del todo regular, eran votos que favorecían al otro candidato. Entonces dijeron, no, lo parémoslo aquí. Lo paramos cuando estaban en 84-16. Si hubiéramos seguido, terminamos 90-10, 9-1 este partido. Era un triunfo arrollador. Entonces empezó el otro cuento, que usted recuerda, generado por el Grupo Renacer, que lo ponía en las redes y hacía, entonces sacaba una ¿cómo se llama? Una caricatura de don Rafael Ángel, a quien aprecio y respeto, es un expresidente de la República. Me parece que todos los expresidentes de la República merecen mucho respeto y me sacaban a mí en los regazos, me sacaban con una especie de títere, porque era el candidato que me había impuesto. Vea usted las barbaridades. Desconocieron mi gane. Era una convención abierta, que estoy seguro que gané, porque los costarricenses que me conocen saben de mi integridad moral. Y eso es lo que está buscando Costa Rica. Costa Rica se cansó de los politiqueros. Costa Rica se cansó de los que ofrecen puestos. Costa Rica se cansó de las personas que andan engañando a la gente. Yo creo que gané porque mucha gente de Liberación, de otros partidos, incluso del Partido de Unidad, votaron por mí. Fue una convención en donde saqué un número semejante a lo que sacaron en las elecciones presidenciales. Bueno, trataron de desconocerla y quiero que sepan los costarricenses que todavía el día que me fui, a principios de enero del 2013, no me habían ratificado como el candidato oficial del Partido Unidad. No me ratificaron nunca. Los costarricenses saben que 2 semanas o 10 días después de que yo me fui, convocaron a la Asamblea Nacional para ratificar a lo que ellos decían que era el candidato de ellos, al mejor candidato, al más capacitado, etc. A mí no me reconocieron. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En esa primera fase, lo que hubo fue un desconocimiento de mi gane, un acorralamiento, porque ellos hacían, esa gente, no todos eran los miembros del comité ejecutivo, en donde en ese momento el presidente era Gerardo Vargas, el secretario era William Alvarado, hoy diputados. Pasaban igual que otros, porque también lo supe Luis Vázquez. El actual diputado también. El actual diputado, que pasaban y decían, a mí me interesa salir, ustedes pueden votar por el candidato a la presidencia que quieran. Pasaban, y después pasaba yo, haciendo una gira, porque no me acompañaban. Difícilmente me acompañaban, si acaso puedo recordar una gira, tal vez 2 giras, y les decían, lo que me interesa es ser diputado. Ustedes pueden escoger el candidato a la presidencia. Seguía el acorralamiento, seguía su afán, que todavía lo mantienen. Debe ser que temen algo, no sé. Hay una frase que dice que quien me critica a la distancia me teme en mi presencia, y han seguido con eso. Pero eso es la primera, el acorralamiento. El segundo, el desconocimiento. El tercero, es que yo tuve una duda razonable con el manejo de los dineros. Y óiganlo bien, costarricenses, tuve una duda
con el manejo de los dineros de la campaña. ¿Por qué? Porque en algunas giras me entregaban o me contaban que tal vez no estaban las cosas transparentes. Bueno, yo tuve una duda razonable, que es la misma duda razonable que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones, y envió al fiscal, a Chavarría, una denuncia que va con una nota que dice que se envía ese expediente por no haber claridad en el manejo de los dineros. Vos, como abogado, Roberto, podés aportar más, porque es capaz que me dicen que tampoco soy abogado. Es cierto, no soy abogado y que estoy elucubrando en forma errónea. Así que me gustaría que esa parte la cuente el licenciado Roberto Suñol. Me parece que es importante lo que está señalando don Rodolfo, porque es una reconstrucción de hechos que, si bien es cierto, acaecieron hace más de 2-3 años, atienden al proceso en el que se vio sumida la candidatura de don Rodolfo Hernández, don Randall. En primer término, a mí me parece que hay que hacer una pequeña reconstrucción, además de algunos detalles importantes. No solamente se produce el desconocimiento de la candidatura como tal, sino que se inician una serie de forcejeos que, por supuesto, iban orientados a que el doctor Hernández estimara entre las posibilidades hacer lo que finalmente tuvo que hacer gracias a la presión inmensa que le instalaron, que era la renuncia. En segundo término, una de las condiciones sine qua non o fundamentales que estableció don Rodolfo para efectos de poder regresar una vez que había renunciado por escrito y una única vez a esa candidatura, era de que se le mostrara, se le hiciera un desplazamiento completo de la contabilidad del partido en los 3 o 4 años anteriores. Habían severas dudas que todavía permanecen sobre el manejo de dineros en la elección de alcaldes anterior, y había que clarificar eso como parte muy importante. La otra condición era que estos señores pudieran materializar con datos concretos cuál era la deuda que tenía el movimiento político, porque además de eso no había posibilidad de acceder a ninguna otra deuda posible que nos permitiera en efecto contar con recursos importantes. Y entonces esto empezó a contrastarse con condiciones que eran inaceptables, ¿verdad? No solamente no le mostramos esa contabilidad, no se la enseñamos, no se la entregamos, le virlamos toda posibilidad de que usted conozca sobre esa información, sino que además hacemos manejo propio de nuestra contabilidad, y a usted, de la deuda política venidera, le exigimos nos entregue el 45% para nuestras candidaturas a diputado, y lo decían abiertamente, y el 65% restante lo vamos a manejar nosotros desde la tesorería, que no se va a renunciar bajo ningún concepto para poder ir a una campaña en donde nosotros controlemos todo. La tesis del doctor era muy sencilla: renuncien los que tienen cargos en el comité ejecutivo, vayan a ocuparse de sus actividades electorales, cédanle el paso a un comité ejecutivo que engrane con la campaña política, que haga clic con esa campaña en el norte propuesto de ir a ganar la elección. Entonces, don Rodolfo lo que pidió fue la salida de Gerardo Vargas, de Luis Vázquez, de ¿cuál otro diputado? De William Alvarado, del comité ejecutivo, no de la candidatura. Es como correcto. Diputados. Nunca pidió renuncia de candidaturas. Yo no pedí. Estaban dadas. Aún más, les dije, para que quede bien claro a los costarricenses, yo les pedí la renuncia a ellos del comité, y después les di una salida que con mi visión de pediatra, que no le he cambiado, sigue siendo una persona que antepone, me pongo en los zapatos de los otros, al estilo del que, bueno, no vamos a divagar en eso. Entonces, le dije, bueno, renuncien ustedes o pidan un permiso por escrito y salen y se dedican a sus candidaturas. Los costarricenses pueden estar pensando, ¿y por qué no quitó a algunos de los que estaban de candidatos? Porque yo no tuve roces con Humberto Vargas. Él me ayudó, fue mi segundo jefe de campaña. Segundo jefe de campaña, porque Humberto Piedra, mi primer
jefe de campaña, le diagnostican una enfermedad grave durante la campaña y fallece unos meses después. Yo no tuve problemas con el diputado Jorge Rodríguez, que me ayudó, y yo no tuve roces con Rafael Ortiz. Ni con Leiva. Ni con Johnny Leiva. Los que hacían sus historias de la corte, porque me parece que se sentían reyes sin corona, era Gerardo Vargas, William Alvarado, Luis Vázquez. Aunque probablemente Johnny, tal vez Rafa, con su silencio, estaban respaldando esas actividades. Fíjese que hay una, ya lo mencionaba Roberto, hay una denuncia de mal manejo de las alcaldías anteriores, que fue considerada una ficción. ¿Cuál es el nombre? Que podría haber ficción electoral. Que podría derivar Sí. en una situación Entonces, de manejo de dineros irregulares. No tuvo dinero, fue una campaña sin dinero, muy poco dinero llegó, y después no llegó del todo. Llegaba a solicitar, y algunos de los que yo contacté me decían: vamos a responder por la deuda que van a adquirir, vamos a poner unas propiedades que responden por una cantidad que no era muy grande comparado con otros partidos, pero si hay una condición: si ellos están, no nos jugamos el chance. Conocemos la situación, conocemos que está en entredicho y no queremos vernos en un problema en que no se documenten las cosas con transparencia y no podamos recuperar nuestro dinero. Ellos, los que mencioné, fueron denunciados. Están todavía, y se lo digo, no se lo dice Rodolfo Hernández, lo dice el Tribunal Supremo, manda la denuncia al Ministerio Público. El fiscal de ese momento, Wellington Arguedas, en vista de esas circunstancias, solicita que se haga una auditoría externa para ver los libros contables. No lo autorizan. Entonces les pide que le den un desglose de los últimos 4 años y entregan solo 2. Hasta el momento no han entregado los 4 años. Yo le pido a Enrique Castillo, que manejaba, me ha ayudado, es un amigo cercano, un hombre muy recto y muy trabajador. ¿Abogado? No, el administrador. Ah, bueno. Sí, don Enrique, el administrador, no el abogado. Se llaman igual. Se llaman igual y los dos son buenos. Sí. Son 2 personas muy buenas, a quien respeto, admiro. Y se va y se iba para el partido, le decía: vengo a ver los libros, un momentito, ya lo vamos a atender. Vieras que estamos ocupadísimos. Y ahí sí se lo llevaron como 2 semanas. Y un buen día le dice: lléguese mañana porque le vamos a entregar los libros para que usted los revise aquí. Y se fue. Lo reciben y le dicen: qué pena, se metieron a robar anoche y se robaron el libro contable. Se parece mucho a un cuento que después salió en el periódico La Extra, ¿verdad? En donde dicen que había unas firmas, unos documentos alterados, y cuando llegan se han robado la computadora. Todo eso me creó a mí una duda razonable. La sigo manteniendo, igual que la vivió, la presentó el Tribunal Supremo de Elecciones. Doctor, yo entiendo que para usted es suficiente esos argumentos para haber renunciado en esa ocasión al Partido Unidad Social Cristiana, valoró regresar, no le cumplen las condiciones que usted ha planteado y entonces la renuncia se ejecuta. Antes de pasar ya al tema de la actualidad, ¿está usted resentido, dolido con lo que pasó? Porque le voy a ser sincero, ¿se siente ofuscado a veces, doctor? Bueno, esa es mi personalidad. Y no es que soy ofuscado,
¿Usted se enoja con facilidad? No, yo soy apasionado, que es diferente. Pero no se siente resentido. Vea, se nota dolor a veces en sus palabras. Por supuesto, doctor. ¿Quién no va a sentir dolor de entrar en un partido en donde nos lo respetan? En un partido donde no le decían la verdad. Con un grupo, el comité ejecutivo, a eso me refiero, que no tenían transparencia. Yo prefiero que me digan las cosas de frente y en persona y trato de resolverlas a espaldas, refugiados en la oscuridad, incluso en el anonimato y en la impersonalidad de las redes. El resto de la gente que todavía sigue en el Partido Unidad, más bien les quiero enviar un mensaje. Tengo buenos recuerdos. Los invito a unirse al Partido Republicano. Vénganse al Partido Azul, Amarillo, Rojo. El partido que es el partido realmente heredero de una doctrina de servicio social, de una doctrina de protección al más necesitado, de solidaridad y de justicia social. Al partido que llevó a la presidencia a mucha gente que ha hecho grandes cosas en Costa Rica, el republicano, incluyendo a Rafael Ángel Calderón Guardia. Hablando ahora sí del partido de la actualidad, era una pregunta que tenía preparada, pero yo creo que me puedo dar la respuesta solo escuchando sus argumentos. Y es porque la ciudadanía social cristiana, antes una parte, el Barcelona quedó eliminado ya, el Atlético de Madrid ganó 2-0 de la Champions League. El pueblo social cristiano está atomizado realmente en diversas fuerzas políticas. Una de las preguntas que traía preparadas es si usted creía que para las elecciones de 2018 podría haber una sinergia, una unión entre los diferentes partidos de aspecto social cristiano que puedan unirse con miras a buscar la presidencia de la República. Don Roberto. Sí, Randall, es una excelente pregunta. Primero porque es un tema que está latente en muchos sectores de lo que ha sido y fue el social cristianismo, cuando se conoce claramente la historia de ese social cristianismo. El pecado grave de muchachos que entraron al ejercicio político sin conocimiento de esa historia es justamente haber propiciado el divisionismo y la expulsión. Son los grandes responsables de esta división. Pero nunca es tarde para arreglarlo. Es posible si se configura, primero, un proceso adecuado para conseguir lo que se propone, y segundo, si gentes como estas reconstituyen su conducta y asumen un propósito patriótico de participación política decente. En esos términos podríamos perfectamente pensar en lo que bien sugería un día de estos, en un excelente artículo, el licenciado Emilio Brus, que decía que era momento de concitar a las fuerzas social cristianas y de oposición al Partido de Liberación Nacional para ofrecer una alternativa electoral con posibilidades de éxito hacia el futuro. Hemos conversado esto muchísimas veces. El doctor Hernández y su grupo de asesores y compañeros hemos analizado en detalle esa posibilidad y hemos concordado en que es posible, siempre y cuando se cumplan condiciones que tendríamos que estudiar muy bien hacia el futuro para que eso sea posible lograr. Y las condiciones pasarían porque las personas que ocupan hoy el comité ejecutivo del PUSC no estén. Bueno, va a ser muy difícil entenderse con quien no tuvimos posibilidad de entendernos en el pasado. Bueno, por supuesto, por eso le hago la pregunta, porque don Pedro Muñoz es hoy el presidente del partido, don Rodolfo Pisa es el secretario general. Si reconstituyen su conducta, si reconcilian eso con los valores que tradicionalmente mantuvo un partido abierto, con ellos sería posible. Todo es posible en política, nada es imposible ni nada es despreciable. Lo que sí es necesario es que tenga condiciones muy claras en el manejo de las reglas del juego eventuales. Sí le puedo asegurar que dentro del Partido Republicano hay personas que no caminarían 10 metros con estos señores. Entonces, y lo hacen justificadamente. Pero bueno, Roberto, entonces no sería posible. Bueno, pero es que estas son decisiones no de una persona o dos o tres, son decisiones de una Asamblea Nacional de partido. Claro.
Pero hay miembros del partido que votarían en esa Asamblea Nacional que no caminarían 10 metros. Unos abogarían por la tesis de no ir con ellos y otros abogarían por la tesis probablemente de ir en conjunto, que es lo que interesa. Y la tesis del precandidato, que pesaría mucho ahí. Don Rodolfo, ¿usted estaría dispuesto a aliarse en una, podría ser una coalición o alguna otra forma, mientras están los miembros actuales del Comité Ejecutivo del PUSC? Vean, Costa Rica está en una situación que merece cualquier cosa. Cualquier sacrificio. Igual que en el Hospital de Niños, que es un hospital que es de principios y valores. Si el primero dice, primero están los niños, lo demás es secundario, es nuestro trabajo. Con eso quería inculcarle a los empleados, a los trabajadores, colaboradores del hospital, que cuando estamos ahí nos dedicamos a los niños y no pensemos en otras cosas, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo. Así pienso, que primero es Costa Rica, que lo demás es secundario, porque en este momento la situación es muy crítica, todos los problemas. Doctor, pero sería contradictorio a lo que hizo hace 3 años. Ahí vamos. Por eso nada más quería que conocieran mi pensamiento, que a veces uno tiene que aceptar algunos sacrificios patrióticos como partido, y respetaría una decisión de la mayoría. Usted tiene razón, Randall, y yo se los he dicho en algunas reuniones a mis compañeros. Para mí, Rodolfo Hernández sería un contrasentido buscar un acercamiento en este momento. Pero voy a retomar las palabras de don Roberto. Por el bien de Costa Rica, uno tiene que abrir su corazón. Y abrirlo con toda la oposición, porque no es un partido. La oposición en Costa Rica, en su mayoría, salió del Partido de Unidad por las cosas que fueron pasando a través del tiempo. Ahí está el Movimiento Libertario, ahí están otros, está Unión Nacional, está parte del PAC, que fueron desmembrándose porque el Partido de Unidad fue una coalición inicialmente y después se constituye, y de los partidos iniciales me parece que queda nada más el remanente de la democracia cristiana, ¿verdad? Nada más. Doctor, pero ¿qué? Sí, don Roberto. El planteamiento suyo, en lo trascendente. Don Roberto, tiene el micrófono apagado. Perdón, en lo trascendente del planteamiento que usted hace, que es muy importante, muy importante. En este punto hay que detenerse con mucho cuidado y mucho detalle. Está claro que se está pensando en la necesidad de las partes para poder configurar el todo, que es a la vez el reconocimiento claro de que las partes por sí solas, o cada una de ellas por separado, no van a conseguir lo que se están proponiendo. Ese subyacente que está ahí en su pensamiento, que es muy importante porque es precisamente el basamento de la pregunta que usted está planteando, en su inconsciente y en el consciente también, es fundamental. Reconocer que el republicano tiene el 10%, el 12% del electorado nacional, que es la cuarta fuerza, que no tiene manchas, que no tiene pecados judiciales, que no ha sido judicializado. Pero que no le da para ganar las elecciones. Es correcto. Como tampoco le daría la unidad. En el contexto total de hoy, la unidad representa realmente el 10%. Igual al republicano. Y por ahí, cuidadito por ahí. ¿Verdad? No el crecimiento de que tuvo 5 o 6 alcaldías más, que son elecciones muy distintas, le permiten decir a la unidad que es la que viene como viene. No, la que vendría es liberación si el resto no nos damos cuenta de que tenemos que amalgamarnos. Eso está totalmente claro. Pero sería una amalgama simplemente por obtener el poder. No, ya nosotros venimos de atrás en los procesos de configurar coaliciones. La unidad era producto de una coalición. Se desconoció el cimiento histórico de esa realidad. Eso fue lo que se hizo. Y se sacrificó ese cimiento histórico por ambiciones personales para simplemente llegar a ser diputado. Y estos señores pasan a ser diputados y luego serán exdiputados, pero dejarán de formar parte de la historia si no proyectan lo que quieren en un movimiento con ejecución política, con logros, con
y con metas. Don Roberto, a mi pregunta de si esto simplemente sería para ganar el poder, el doctor Hernández me hizo que no con la cabeza, pero me gustaría que profundizara en esto. Doctor, porque usted me dice, ahora es tiempo, digamos, de abrir el corazón, inclusive a la oposición por Costa Rica. ¿No sería abrir el corazón hoy para lograr llegar a la presidencia de la República? No, vea, si vamos a hacer, si eventualmente se dan las condiciones de una negociación que lleve a una coalición o una alianza, debe ser hecho con toda transparencia. Los temas deben ser escogidos en consenso, y temas que no sean para las minorías, sino para las grandes mayorías. Temas de reactivación económica, temas de disminución de la pobreza, temas de creación de empleo, temas de protección al ambiente, para mencionar algunos. No debe haber agendas ocultas, aunque sé que en política eso es pan nuestro de cada día, ¿verdad? El interés personal. Pero eso lleva a una negociación, ¿cierto? Y negociar significa ponerse de acuerdo en una posición favorable a todos y en donde habría que ver la forma de cómo se va a escoger un candidato que vaya a la presidencia. Costa Rica. Descartando el insulto, por cierto, doctor. Aquí tuvimos un día de estos, sí. Y tenemos que referirnos a ello, a don Vladimir de la Cruz. ¿Aquí en Matices? Sí. Sí, sé que los molestó mucho, expresión nos molestó usó mucho porque llegó al agravio. Nosotros tenemos una definición política esencial. No vamos a judicializar absolutamente nada, porque es darle alimento o retroalimentar a una Corte Suprema de Justicia que está feliz con esas cosas, que también es tema de otro programa, Randall, que en donde le dan para judicializar lo hace para mediocrizar y para mediatizar a una clase política que cada día está más defectuosa. Pero bueno, don Vladimir de la Cruz lo que se merece es una demanda. Por lo que dijo aquí por en lo Matices. Que vino a agraviar aquí al doctor Hernández. Una demanda judicial con ojalá una buena acción civil resarcitoria, que le duela en el bolsillo lo que dijo aquí, bajo el precepto de la vieja forma de hacer política, vulnerando los derechos y las aspiraciones de otros. En el caso del doctor Hernández, que nunca le ha hecho un insulto, nunca le ha proferido una mala digamos, opinión de su persona, él sí se permitió ese lujo, venir aquí a insultar y agraviar para poder sobreponer la personalidad o el interés o la protección o el lanzamiento de un candidato que tal vez lo haga embajador, como lo hicieron otros presidentes, no de su cuño ideológico, pues tenemos que recordarnos que don Vladimir viene de la izquierda más recalcitrante de este país, y ha ido evolucionando con conductas como estas, que no son correctas, que no están bien. Doctor, ¿usted hoy cree que el Partido Unidad Social Cristiana es más grande en cantidad de gente que el republicano? Las estadísticas que mostraron dan un número mayor. A juzgar por el número de alcaldías que sacaron. Pero el partido que más ha crecido y está creciendo es el nuestro. Hace 7 meses representábamos el 0%. 7 meses después, 7%. Si usted ve el porcentaje de crecimiento en alcaldías, no le da un 7% a ningún partido. Más bien algunos se están encogiendo. Estamos empezando, somos un partido muy nuevo, a pesar de las raíces profundas en el pasado. Pero tenemos algunas cosas muy buenas en este momento. Participamos en una campaña para las municipalidades sin dinero. Nuestra fuerza fue el voluntariado, el compromiso, y por eso logramos, aunque fuera solo una alcaldía, tenemos 25 déjenme ordenarlos bien.
regidores son 25, intendentes son 17 y hay otro montón de síndicos y cosas. Que de no tener nada, ahora tenemos bastante. Y estamos trabajando a base de voluntariado, lo que se ha perdido en Costa Rica, porque ahora la política funciona si a uno le dan dinero o si va a comprar los votos. Yo sé que partidos fueron a comprar los votos y a ofrecer diarios y a regalar dinero para que votaran. Para mencionarle algunas cosas. Doctor, le pregunté si le parecía el PUSC más grande que el Republicano Social Cristiano. Usted me dijo que sí, aunque el Republicano era el que más había crecido, para hacerle la siguiente consulta, y es que una posible coalición en justicia entonces le correspondería al Partido Unidad Social Cristiana hoy escoger candidato. ¿Usted iría a una coalición si usted no es el candidato? Me parece que sí hay que hacer una coalición. Ajá. Los candidatos tenemos que ir a una convención abierta. Correcto. Y una vez que Costa Rica escoja a quien le parece la mejor persona, pues Costa Rica lo que exige es una persona seria. Okay. Exige una persona honesta, que haya demostrado a través del trabajo que efectivamente sabe trabajar y que no es solo jarabe de pico. Entonces, que no se negocie quién es el candidato, sino que vayan a una convención abierta. Don Roberto, nada más regalarme un segundo para ir a una pausa comercial que debo, porque así le doy tiempo al doctor Hernández de que escoja la canción con la que vamos a cerrar hoy Matices, que tendrá que escogerla en este corte comercial y contármela. Y al regreso nos quedan unos minutos porque me interesa algunas cosas sobre la visión país que tiene don Rodolfo y la opinión sobre temas país. Nos quedan pocos minutos para esto, 3:07, vamos a la pausa y ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 10 minutos, ya escogí la canción del doctor, no voy a decir cuál es, hasta el final, para que sea sorpresa para todos. Le quería preguntar algunas cosas sobre su visión política del país. Nos queda muy poco tiempo para profundizar, prácticamente unos 10 minutos, pero hay preguntas que están en el aire que a mí, yo prefiero hacérselas a los precandidatos que han pasado por esta mesa y que pasarán en los siguientes meses. El periodo presidencial, doctor, ¿le parece de 4 años o abogaría por ampliarlo? Me parece que 4 años es muy poco. Sí. Sí. ¿Y a cuánto lo aumentaría? Aumentaría 2 años, máximo 6 años. Okay. Yo siento que es muy poco porque es lo que periodo tras periodo nos ha mostrado. Pero me parece más importante que pensar en 4 años o en 6. Me parece que lo más importante es que un presidente ya debe variar su forma de ejercer la presidencia. Lo que yo veo hasta este momento es que se perdieron el ejercicio con proyectos de Estado. Ahora las propuestas son de gobierno, son propuestas en una carrerita para salir de los 4 años. Y ya tenemos que pensar seriamente, más importante de nuevo, que pensar en años de ejercicio de la presidencia, la propuesta es que pensemos en políticas de Estado. Y para eso vamos a necesitar eventualmente un nuevo pacto social, un segundo pacto social, en donde todos, de lo cual he estado hablando por 3 años, y me agrada mucho escuchar que algunos ya están hablando de lo mismo, de concertación, de pacto, como quieran llamarle, porque yo siento que hay que hablar, ponernos de acuerdo y buscar políticas de Estado que lleven a Costa Rica a un desarrollo verdadero y que no ocurra que cada vez que cambia el gobierno da la impresión de que algunas cosas se variaron. Reelección presidencial continua, ¿qué le parece? Me gusta más que la reelección intermitente. ¿Le gusta más la continua que la continua que la intermitente? En un periodo. Sí, me parece que los países que tienen reelección, la segunda reelección es un premio al buen trabajo.
Ok, pero no indefinida. No indefinida, jamás. Sí, jamás. Un segundo periodo. No, un segundo periodo y no más. Igual que en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos. ¿Por qué no me ha hecho mucha gracia la reelección no continua? Porque los costarricenses pareciera que olvidamos todo. Y cabe la posibilidad de que premiemos a alguien que no hizo las cosas bien. Reelección continua de diputados. Bueno, habría que empezar por, igual que en la otra, que entrar en una discusión de todos los sectores. La Constitución no lo considera, para empezar, ¿verdad? Sí, por eso, pero ¿verdad? ¿a usted le parece? Pero me parece que en los países que han dado muestras de eficiencia en la función pública, hay carrera legislativa. Yo no creo que con los que estén ahora estén las condiciones para hacerlo. ¿Una asamblea constituyente? Bueno, todos hemos hablado de las asambleas constituyentes, pero para una asamblea constituyente se necesitan interlocutores. No creo que en este momento tampoco se den las condiciones para una constituyente, pero hay que tomarlo en cuenta. El nombramiento vitalicio de magistrados, don Nunca. Rodolfo. Ya no Nunca, más. ¿por qué? Jamás. Ya no más. Ya no más, eso no puede ser. Hay que parar esto. No puede ser. Fíjese que... ¿Usted tiene un resentimiento con la Corte? No, jamás. ¿Qué le molesta a la Jamás. Corte? ¿Qué me molesta? Me molesta que es lo mismo que he dicho, no solo para la Corte, para la Asamblea, para los directores de los hospitales. A mí me parece que la gente tiene que ganarse con eficiencia, eficacia, con parámetros de que las cosas se hicieron bien para tener derecho a una reelección más. Pero me parece que uno no debe estar nombrado en forma indefinida. Consulta legislativa de la Sala Cuarta. Bueno, vamos a abordarlo en un solo sentido. Me parece que es una forma de atrasar proyectos y una forma de no asumir responsabilidades que deberían tomarse en el seno de la Asamblea. Entonces no está de acuerdo con la consulta legislativa de la Sala Constitucional. No. Matrimonio entre personas del mismo sexo, don Rodolfo. Bueno, matrimonio, no es la primera vez que lo digo. Sí. No estoy de acuerdo. ¿Unión? En la unión, desde el punto de vista civil, están en su derecho de hacerlo. A la protección de derechos. A la protección de los derechos de las parejas. Pero al matrimonio, si el matrimonio es para procrear la especie, para mantener la especie, me parece que hay que mantener la palabra de matrimonio tal como está para la unión del hombre y la mujer. Las otras, bueno, podemos llamarles sociedades de convivencia, sociedades anónimas para compartir, pero sí me parece que en sus derechos, si personas del mismo género constituyen una unión, hay que mantenerles sus derechos y hay que respetarlos, no hay que discriminarlos, porque también son parte de la gran obra del Creador. ¿Legalización del consumo de la marihuana? Bueno, he estado leyendo y yo no estoy aún... no he encontrado algo que me convenza para legalizarlo, porque no está exento de efectos secundarios. ¿Estado laico? Estado laico, bueno, Costa Rica prácticamente, excepto que no se ha variado, se hizo una modificación de la Constitución, funciona como un Estado laico. Aquí, ahora ya está funcionando como un Estado laico. Los únicos la única restricción que queda es uno de los artículos donde dice que la religión es la católica, pero no me acuerdo en qué año, me parece que fue en 75, se hace una modificación de la Constitución en donde dice que se respetará la libre creencia. Pero todos hablamos de movilidad social, empujando a Dios a un lado. Me parece que además de movilidad social,
Costa Rica está gritando una movilidad espiritual. ¿Y cómo buscaría una movilidad espiritual, doctor? Primero el ejemplo, porque hay que dar el ejemplo. El ejemplo de todos los que de alguna forma podemos generar una opinión o estamos ejerciendo algún puesto que sirva de ejemplo. Segundo, que aunque la impunidad, porque hay que empezar, no debe quedarse, no debemos dejar pasar la impunidad, que lo vemos en Costa Rica. Ocurren cosas y después no pasó nada. ¿Cuál es el mensaje para nuestra juventud? ¿Verdad? Que a lo mejor vale la pena, porque nadie hace nada en Costa Rica. Pero hay que hacer un gran esfuerzo a nivel de los hogares. El deber de la familia, porque la educación en principios y valores para la movilidad espiritual no se le puede delegar a nadie. Debe ser mamá y papá. Hay que hacer, y lo que estamos hablando ahora no es para ahora. Ya los que están grandes va a ser muy difícil cambiarlos, pero tenemos que empezar a hacer un esfuerzo con las nuevas generaciones, incluyendo de momento, porque aunque no puede uno delegar en la escuela, en el colegio, en la universidad, principios y valores, educación en eso, hay que reforzarla. ¿Aborto en casos de violación o incesto? Yo soy médico y fui educado para defender la vida, no para terminar con la vida. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, excepto el aborto terapéutico. Una mujer con enfermedad grave, una mujer que pone en peligro su vida, de no hacer un aborto, perderíamos 2 y no 1. ¿Cómo está la legislación hoy? Como está la legislación actual. Yo les voy a contar a ustedes una historia de mi vida, sin nombres porque Adelante. Evidente. Hace unos 30 años, una madre con su hija adolescente llegó a mi oficina y me dijo: venimos, doctor, porque quiero que usted me recomiende cómo hago a mi hija abortar. Le pregunté por qué. Bueno, porque alguien aparentemente había abusado de esa adolescente. No habían puesto ninguna acusación y nunca la pusieron. Yo les dije: bueno, mejor vamos a hacer un trato. Vea, usted me va a invitar al parto y cuando estemos en el parto yo le voy a dar a usted un cuchillo y en el momento que nazca usted acaba con esa vida. Y me dijo: usted está loco, eso es un asesinato. Y le digo: es lo que usted me está pidiendo a mí. La única diferencia es que me lo está pidiendo ahora, que tiene 3 meses, que asesine a un niño, y usted lo va a hacer cuando nazca a los 9 meses. Esa mujer todavía a veces me busca para darme las gracias de la bendición de haber tenido ese nieto. Empezar a asesinar a esos niños en útero es condenar a la muerte al inocente, al que no pidió venir. No, mejor que se señale la responsabilidad de otros, ¿verdad? Doctor, me quedan 40 segundos nada más. ¿Un sistema parlamentario o semiparlamentario o prefiere el presidencial? Bueno, de momento el que tenemos es el presidencial, el que está en Costa Rica. Lo hemos hablado, me parece que requiere más discusión y sobre todo requiere más discusión del equipo de abogados y constitucionalistas que me ayudan. ¿No tiene una posición definida aún? No tengo posición definida al respecto. Doctor, muchas gracias por haber venido hoy. Don Roberto, muchas gracias por haber venido. Mucho gusto, Randall, a la orden.